Vamos a hablar de los lloros. La generación de cristal. Y aquí traemos a un experto. Tampoco es bueno que a un niño solo se le eduque con golpes, porque en las generaciones pasadas están vivos y todo, pero eso es... Todos somos cristalitos hasta Todos cierto somos- punto. Sí, pero Ajá. ¿realmente existe alguna generación que es mejor que otra? ¿O solo por tener distintos tipos de vivencia es mejor que otra? Yo creo que no. Yo creo que al final solo es Diferente. diferente. Puede ser, sí, pero es mejor la nuestra. Quejarse de una generación porque Sí. tiene más facilidades que uno. Eso te hace cristalito. Creo que lo hace más cristal que a los que llaman cristal. Sí. No sé si llamarlo envidia, Para porque es hacer. como no les gusta el hecho de saber que nosotros la tenemos un poco más fácil. ¡No se ofendan, cristalito! Hola a todos, tengan muy buenos días, muy buenas Buenas, tardes buenas. o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Provecho si almuerzo o cena también. Sí, me he preguntado eso siempre, de que si hay gente que... Nos ve comiendo. que, ajá, ¿verdad? si nos ve comiendo. O cuando a qué está en el hora- baño. O a qué horas nos ven. Si pueden poner ahí en los comentarios a qué horas nos ven. Bienvenidos a todos. Este día estamos en una edición más de cambio de guión. ¡Wow! Me encanta Como cómo decimos siempre. edición más porque no nos acordamos Ya del no nos número. acordamos qué número vamos, pero es una edición. Sí, van a haber 50 en algún momento. El próximo. Pero antes, como siempre, bueno, mi nombre es Lucy, encantada de estar nuevamente aquí acompañándolos y le damos la bienvenida al staff que nos acompaña este día. Tenemos nuevamente a Charlie, Eso, bienvenido. Buena, Charlie. tenemos a Yeshua Hola, hola. Aquí estamos siempre para debatir y pelear, ¿verdad? Esa es la idea. y a Mikey, por ¿Qué supuesto. onda, qué onda, qué onda? Hoy vamos a hablar de los lloros, Ah, de los Yeshua. no lagrimitas. Pero ahí estamos, listos para dar nuestros puntos de vista. Claro. Incorrectos, pero darlos. Fíjense que ese tema es bastante debatible, digámoslo así. Sí. Y no tanto solo por las personas que más o menos rondamos las mismas edades, sino que también por personas mucho mayores que nosotros. Porque el tema que vamos a tratar hoy es la generación de cristal. Ok. Y aquí traemos a un experto. Ok. El término generación de cristal se refiere más que todo como una especie de insulto que hoy en día se utiliza Sí. como para decirle a Sí. alguien que no está soportando. De pues, forma ¿verdad? despectiva Ajá. le dices cristalito. Ajá, no soportar a esa cristalito, que persona. no está soportando, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo cuando escucho generación de cristal, porque le dicen que esta última generación, última camada, última, no sé, pues promo. O sea, en teoría, no sé si estoy mal, ¿va? Pero no sé si a la que llaman generación Z Es la generación es a la de que cristal. Sí. nos Ok, llaman. Es nos la que llaman, se le la llaman. acuñe, Les pero... llaman. Ajá, Ay, como generación de cristal. O sea, no es como que sea el término científico que Claro. la gente le daba, sino que Claro. la gente de generaciones antiguas, que la que llaman generación de cemento. Oh, boomers. Oh, boomer. La generación de hierro. Ajá, ellos son como los que siento que usan más los términos en contra de nosotros, pues. Ok. Bueno, de hecho la generación Z es la que va arriba de 1997. Ok. Ah, Más ok. o menos hasta como el 2012, porque del 2012 en adelante ya es otro tipo de generación, que quizás a saber qué término le van a dar, pero Los niños Creo que TikTok. era- Los de TikTok. Los niños Roblox. Podría ser, sí. ¿Ustedes creen que el término generación de cristal es una etiqueta injusta que se le da a su generación? Porque aclarando aquí ya vemos dos tipos de generación, que somos los millennials aquí con Charlie y la Y fue generación pura Z. coincidencia que nos ordenáramos. Sí, para que nos tiráramos, güey. Cabal, justo de frente. No, pero injusta, o sea, no sé si llamarlo así injusto, sino No. que, o sea, Ofensiva. yo sí sé que, o sea, la forma en la que la persona lo expresa o lo dice, obviamente es como queriendo como atacar, pues, Sí, de que, de brother, forma soy de esta despectiva, sos generación, cristalito, no aguanto yo, nada. yo tuve que aguantar, qué sé yo, hincarme en maicillo, a mí me tuvieron que dar Sí. con cables de alta tensión, De Mi papá- rodillos, o con Mi ca- papá me cable- ahorcaba en el polín o 3 con segundos. cables de freno de bicicleta y cosas Sí. así. Entonces, es como que en base a sus propias experiencias o lo que ellos vivieron a nuestra edad, es como lo comparan en ese sentido, pues de que, o sea, en comparación a lo que ellos vivieron, lo nuestro como que no es nada y por eso ellos sienten que nosotros no tenemos como derecho de quejarnos de que algo nos está saliendo mal. pues. Aunque Sí. realmente eso es bien cíclico porque a nosotros también nos decían eso. Eso, Es bien extraño porque nosotros podemos decir eso de la generación que Es está que ahora es un mismo. ciclo, es un pero ciclo que ajá, nunca se va a cuando terminar. nosotros era, ay, Un pero en ciclo, mis tiempos sí, nosotros sí. teníamos que hacer tal cosa. O sea, imagínate, nosotros cuando seamos adultos y si tenemos hijos, ponele y van a tener y adicciones nuestro, también. y nuestro hijo va a decir de que, no sé, no le dimos el último iPhone y ese va a ser su Su super dolor. dolor. Y brother,
en mis tiempos no siquiera habían teléfonos con táctiles, no que eran Sí. con botoncitos. Ajá, entonces es como, cada vez se va como Sí, nosotros- Volviendo, nosotros sí. ese tipo de como En mis insultos, tiempos. insultos, Sí. ajá, hay diferentes En mis tiempos los Yo teléfonos creo que aquí tenían puedo radiación. tirar una bien interesante, es que en las escuelas o colegios las promociones se suelen llamar o decir que son la mejor promoción. No sé si escucharon de que Sí. no, Siempre mi son la mejor promoción fue la promoción. mejor porque hicimos tal y tal O cosa. sea, todo Entonces, en lo que uno está involucrado, uno Exacto. cree que es lo Mejor. mejor. Entonces, lo que sucede es que yo creo que conforme pasan las generaciones, nosotros nos autodenominamos como la mejor generación. el prime. Entonces, los de Como el arriba pic de o los de todo. abajo son los peores. Entonces, pasa lo mismo que ustedes dicen, que la generación nueva le tira a la más nueva porque no entiende el mame o el estilo o el flow que manejan ellos. Porque, para ser honesto, pues, mi generación, por ejemplo, tiene unos chistes bastante locales. Por ejemplo, hablemos del shitpost, que es muy generacional. Yo he visto a personas adultas no entenderlo. Yo era admin de la grasa. Ah, ok. Ok. Exacto. y Denúncienlo. aquí no se rieron porque no lo comprendieron. Exacto, ¿cómo lo voy a decir? Sí. Entonces, por ese tipo de cosas nosotros podemos decir, no, es que mi generación es la mejor, pero Ajá. realmente existe alguna generación que es mejor que otra, o solo por tener distintos tipos de vivencia es mejor que otra. Yo creo que no. Yo creo que al final solo es Diferente. diferente, sí, diferente. Puede ser, sí, pero es mejor la nuestra. Ah, y a eso quería llegar yo, a eso quería llegar yo. Digámosle que sí, para que no se rompa Ok, la cadera. sí. Cuando terminamos el podcast les ayudamos a levantarse de sus sillas, los ayudamos a Vamos a llegar. tomarse su Lo llevamos medicina. Sí, al puesto, sí. ¿verdad? Antes de aquí servimos las 7 medicinas que tienen que tomarse. No, Le pero ponemos su novela a las sí, 3 de la tarde. no, sí. Con café y Puntual, pan. sí. No, pero el punto es que yo creo que aquí lo que ha sucedido es que la vida se ha ido simplificando hasta cierto punto. Y yo creo que la generación de ahora, efectivamente, o las nuevas generaciones, ya no sufre tanto, pues. Pero yo creo que la anterior generación... Al menos siento que no tanto físicamente. No creo No, que... No, de no. preocupaciones, por ejemplo, es lo que digo. Por ejemplo, mi abuela me cuenta que una de sus preocupaciones como niña era saber qué iba a comer. Claro. ¿Entendés? O sea, sí, Pero pero, que no- vaya, ponele. Más que todo, digamos, los abuelos o los papás. Sí, sí, sí. Que se ponen a decirte, a mí, tu abuelo no me regañaba así como yo te estoy regañando. De Sí, hecho, sí. esto es más como un consejo que yo te estoy dando. Porque en comparación a lo que me hacía mi papá a mí, mi papá me ponía, qué sé yo. Tu y te papá me dice- pegaba con el leño, luego que volvía de inconsciente me daba el consejo. No creo que sea tanto de sufrir, creo que es más que tienen más facilidades. Sí, sí, sí. Lo que sucede, ajá, por eso mismo te pueden decir, pero yo en el tiempo de estudio tenía que ir a la biblioteca. Y en Sí. el nuestro ya se quedaron Ajá. las PCs y en Pura el suyo IA, ya ya. tienen IA. Y eso es lo que muchas personas de generaciones anteriores sienten como esa, no Ah. sé si llamarlo envidia o algo por el Podría estilo, llegar a porque es ser. como no les gusta el hecho de saber que nosotros la tenemos un poco más fácil, Ajá. o Sí, sea, sí. de que es lo mismo, de que ya no tienen que caminar a ciertas cuadras para ir a una biblioteca para hacer una tarea, ponerle, sino que se yo ahí, ChatGPT, mira, hazme un resumen de esto. Yo sí y amaba el hace- estudio, yo sí me y rebuscaba. entonces siento que es ese hecho de que, o sea, reclaman por cosas que nosotros tenemos O la y facilidad. ellos no tuvieron. y que ellos no tuvieron y que aún así nosotros tal vez estemos sintiendo como dificultades, ponele. Es que lo que pasa es que yo siento que las personas de generaciones pasadas, o sea, más pasadas que nosotros, Sí. ven como estas generaciones como que no se esfuerzan lo suficiente como ellos se esforzaron, ¿verdad? Ujú. Antes, porque lo tienen todo más fácil. Entonces, Sí. el hecho de que una tarea se pueda hacer con ChatGPT, Ajá. deberían, por cierto, niños, estudien. Acá no fomentamos la IA. A ellos eso les genera como incomodidad porque como dijo aquí Charlie, ellos tuvieron que ir a la biblioteca a investigar, ni siquiera tenían Wikipedia que en Sí. ese tiempo era... Es la que tuvimos nosotros. Ajá, que era nuestro ChatGPT. ¿verdad? Sí. Aquí hay algo muy importante que además de eso es bien contradictorio porque el ser humano está buscando en sus invenciones hacer todo más simple o una vida mejor para las nuevas generaciones. Pero cuando lo logra, Es cierto. critica a la nueva Ay, generación por es utilizar cierto. esas herramientas. Claro, pero Yo ¿Sí entendés? siempre va a ser parte de nuestro progreso. Si no, imagínate, los medievales se van a quejar de que nosotros sí tenemos luz. No, Entonces, igual, ajá. yo creo que si trajéramos a una persona de allá de Grecia, diría, brother, no caminan por 3 días para llegar a otra ciudad. Holgazanes, brother. Sí, sí, O sea, sí. van en carro. no los colgaban Con- en la horca por robarse un pan. Ah, no. O sea, no perdiste tu brazo por regañar esa vez a un niño desconocido.
Lo siento. O sea, yo siento que la Él te va a decir generación... Cristalito. Exacto, la generación va cambiando, pero el ser humano está buscando en todo caso hacer las cosas más fáciles para la nueva generación, pero también eso trae como una desaprobación, pues, al ver que la generación hasta cierto punto es más cómoda, pues, ¿me entiendes? El punto de que ahora en día vemos niños con 5 años con su propio teléfono que pasa pegado ahí en el teléfono, Ahí cuando jugando Roblox. es como antes. Era con los 5 años, divertirte. ¿Con qué? No sé, bro. Ahí Tenés tenés ahí dos palitos de Dos madera, palitos. una piedra y un papel. Hacer lo que quieras ahí. A jugar con tierra, pues, sí. Imaginación. Sí, de hecho, hablando de ese tema, eso lo vemos más que todo con la paternidad de las nuevas generaciones, Sí. ¿verdad? Porque las nuevas generaciones que crecieron con ese tipo de tecnología, quizás piensan que el tener a un hijo con teléfono, con una tablet, viendo muñequitos, viendo YouTube, ¿verdad? Sí. Eso lo puede ya entretener, ¿verdad? Lo pone ellas quieto. poner quieto mientras ellas hacen otras cosas. Sí. No, y sí pasa y es como perjudicial para los propios niños porque es como, Sí. o sea, hay niños que son muy inquietos, pues, Sí. y obviamente, pues... Ahí hay un montón de aristas Sí. y eso igual genera polémica porque, Sí. por ejemplo, está demostrado que hay series que le ponen a los niños. Hay una que se llama Cocomelon, creo, que Ah, la está adictiva. diseñada Ajá. para que el niño esté clavadísimo porque va cambiando de escenas. Cada O sea, cinco- le da creo los que- estímulos creo cada que- 5 sí, segundos. Ajá, sí. yo había escuchado que cada 3. Ajá, para que O sea, no te el quedaras punto tranquilo. Dopamina. Para El que, punto es para ajá, que es el algo niño que siempre como estuviera que, recibiendo no sé, estímulos como que hace visuales. que el cerebro de los niños esté en Ajá. constante de puya, Pero, veo esto, veo pero esto, eso veo hace esto. que cuando el niño no lo tenga, siendo tan joven, tenga como Adicción. a la adicción y la abstinencia y se queda como Ajá, y también hace que no sean como pacientes. Sí, la droga. Como pacientes, porque cada que ven algo que está pasando, puya, bien, como full rápido, es como algo que tal vez por su propia naturaleza es un Sí. poco más lento, hace que hasta se conviertan como más caprichosos, de que, puya, lo quiero ya, y no sé, como que le juega en contra en la mente. Además de que hay muchos niños que, qué sé yo, se ponen así Sí. el teléfono y hace que usen lentes desde muy chiquitos. El encabezado, la droga de los bebés. Sí. No, pero Ajá. y yo aquí quiero tocar un punto ya que hablamos de niños. ¿Qué opinan si nosotros nos dicen que somos cristalitos? ¿Qué opinan de la nueva generación que viene con este estilo de crianza respetuosa, vamos a decirlo así, por se va a llamarle? hacer el papel mojado. Exacto, porque estamos hablando que si nosotros somos cristalitos, que no soportamos mucho, esta generación lidia al rechazo, porque ¿Qué le normalmente de una manera muy, muy, muy sensible, porque yo he visto niños de que no tienen límites, que tampoco escuchan consejos o acatan instrucciones directas. Entonces, esta generación, cuando salga al mundo real, porque mi mamá me decía a mí, por ejemplo, si digamos, vos aquí en la casa no haces caso, ¿ok? En la calle vas a encontrar a alguien que te eduque de mala manera, porque no te va a permitir hacer cualquier cosa, pues porque hay límites en tu trabajo, hay límites, pues no podemos venir aquí venirme a acostar en la sala ahí tranquilo. Entonces tiene ciertos límites. A ti te lo ¿qué va a dijeron bien suceder? amables, nosotros No, no. decían, vas a encontrar a tu tata, te decían. Entonces es lo que yo les digo. Entonces al final las generaciones van teniendo estas facilidades o crianzas diferentes, pero esta generación cuando se tope en la vida con un límite o con un no podés, ni aunque querrás, o sea, ¿cómo van a lidiar con esto? Porque muchos de los problemas son la frustración, el no, el rechazo, que a nosotros, por eso nos dicen cristalitos, ¿verdad? Entonces yo me pongo a preguntar, ¿ustedes qué opinan de esta nueva generación que viene? No creo que dependa tanto de la propia generación, sino de la forma en la que La crianza. los críen, Ajá. pues, porque obviamente si tenés a un papá que tiene cero paciencia con su hijo y la única forma en la que lo puede mantener quieto es dándole el teléfono, es como lo estás perjudicando, obviamente en el momento chivo, pues porque o sea, No me molesta. está tranquilo y vos estás haciendo tus cosas, ¿va? Pero A a largo plazo. futuro, a largo plazo van a tener como esas consecuencias tanto mentales como Sí, físicas, ¿va? Y ahora imagínate eso en miles de Sí. hogares. Sí, está Ahí se complicado. crea ya el... Sí, yo creo que debería haber como un tipo de equilibrio. Sí, ¿verdad? claro. Porque tampoco es bueno que a un niño solo se le eduque con golpes. Claro. Claramente. Sí, Porque no. en las generaciones pasadas están vivos y todo, pero eso genera traumas. Sí, también. sí, Trauma sí. mental. Genera Sí. trauma en la gente. O sea, Sí.
educar al niño con amor, pero también con Con límites, reglas y ajá. con límites. Pero es que es bien loco, fíjate, porque yo he visto gente adulta Ajá. que a pesar de haber tenido una infancia muy dura y llena de maltratos, golpes y ese tipo de cosas, o sea, no maltratos de que me pegaban por nada, ¿va? Ajá. Sino que la forma de corrección de sus papás era Brusca. por medio de golpes, Ajá. pues. Entonces, y he escuchado muchos adultos que dicen de que en ese momento no lo entendían, pero que hasta cierto punto eso como que formó la carácter. clase de Sí. persona que son ahora y que hasta cierto punto lo agradecen. Entonces es bien loco pensar eso de que, o sea, puya, pensar en todo lo que pasaron, en todo lo que... Aunque eso lo depende que- de las personas, pero por, sí por te eso entiendo. te digo, ajá, Ujú. por eso te digo que hay personas que yo he escuchado, pues que obviamente pues hay gente que pues lo aborrece totalmente Y, a sus ajá, papás y por sale haberle del hecho otro lado de la todo moneda, eso. sí. Pero hasta cierto punto, aunque no lo agradezcan y aunque vivan aborreciendo así a su familia, Sí. eso forma, o sea, Su hace manera de que ser. forma su propio carácter y hace que no quiera repetir ciclos pues con Claro. su propia familia y hace que todo lo que él sufrió, todas las limitantes que tuvo, no repetirlas con su Y aquí yo Con su les familia. quiero preguntar, por ejemplo, ustedes respetaban a sus papás y le tenían miedo. Por ejemplo, yo me recuerdo que habían como una seña en específica que mi mamá hacía, que este era el límite, pues, ¿me entendés? Sí, Ya sí, en la excediste casa el hablamos. límite. Era- En mi casa era. Ahí veía esta seña yo. ¿Cómo? Aquí, A ver. aquí. Y yo ya sabía que se iba a armar en la casa. Entonces, por ejemplo, yo creo que teníamos respeto, pero yo he visto muchos de esa generación de que ese límite no existe y está ahí como que el niño saltando encima de un mueble y la mamá es como que... ¿Sabes qué he visto? Christopher, no, eso no se hace, Christopher. Mi amor, Mi bájate de amor. ahí, por favor. Y ahí, Mi amor. y ahí, Ya se lo dijiste 10 veces y nada. Ay, se, no. y Ay, se queda, disculpe. y se queda quieto hasta que Se hasta cansa. que se cae. No, hasta que se cae y se lastima. Y me da risa Que que las mamás o los papás se justifican y dicen, ay, discúlpenos, que Christopher es muy intenso. Nosotros, de verdad, disculpen. Ah, Y Christopher, es como hay que darle con- y yo como digo, o sea, mi mamá fuera, o sea, si yo fuera Sí. Christopher, mi mamá, ella me hubiera ya me hubiera relajado, pues, ¿me entendés? O sea, Si hubiera eso- sido Christopher, me llevan para la casa en ese momento. Si hubiera sido- Adiós, nos tenemos que ir temprano. Ok, pero es lo que les digo, esta generación que viene, para mi punto de vista, que soy de la generación cristales, que nos dice que nos quejamos, que lloramos por todo, me preocupa hasta cierto punto porque digo, si nosotros, entre comillas, lidiamos mal con el rechazo, con la frustración, ¿qué le espera a O esta sea, nueva lidiamos generación? mal para la generación Sí, anterior. porque es lo que yo digo, la generación anterior tiene un problema según ellos y ellos muestran ese, Ah, sí. ese estoicismo de... Pues nosotros aguantamos más. Tranquilo, no, tú estás bien. Pero yo creo que también al final creo que yo he visto por lo menos boomers, generación Ah, no, boomers no millennial, somos. millennial que son más cristalitos que nosotros. Es que, yo he es visto. que sí, o sea, al final Es que hay creo de que, todo, Sí, creo que, hay de todo. creo que el hecho de quejarse de una generación porque Sí. tiene más facilidades que uno, creo Eso que, te hace cristalito. creo que lo hace más cristal que a los que llaman cristal, Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, pero es que es cierto que hay muchas personas que de la generación pasada Sí. que dicen de que nosotros, no sé, póngale, hay mucha gente que ve a problemas mentales como la depresión como algo muy De una generación. muy sin sentido. Ah, de claro. que en mis tiempos la depresión se curaba trabajando. Estás deprimido porque no haces nada en tu vida. Entonces, cuando no saben que es una condición Sí, sí, médica sí. real, o Sí. sea, y entonces pero es porque hay muchas personas adultas que sus problemas, sus tristezas, literalmente se las tragaban, o sea, y no las compartían con nadie, y obviamente no es que lidiaron mejor con eso porque no lo hablaron, sino Sí. que, o sea, literalmente lo reprimieron, o sea, Y ven viejos tristes. Hay muchos viejos tristes. o que pasan todo el tiempo Decepcionado, amargado. o sea, que todo les molesta y todo eso. Entonces, al Justamente. final creo que es eso de que, o sea, no sé, lo consideran como debilidad el hecho de hablar de sus problemas, hablar de lo que nos hace sentir mal. Y tal vez es eso, pues, de que como ellos tal vez no tuvieron la oportunidad de poder hacerlo, ven a los que sí tenemos la oportunidad de hacerlo como débiles, pues. Entonces, Es que realmente hay varias No sanaron, diría Mike. formas ahí porque los problemas que ellos tuvieron a lo mejor ellos lo magnifican o lo pueden ver diferente a los nuestros. Más que magnificar, lo pueden ver como algo más serio. Pero Sí. como pasa el hecho de que se necesita empatía para poder entender Sí. ello, entonces
dependiendo cómo fue la persona, va a tener más o menos empatía. Y más que la generación te va a decir, no, yo no te lo entiendo, no empatizo con tu problemita de Claro. no poder comprar el iPhone 11 cuando mi problema era no tener para el pasaje y tener que... Entonces, ajá. Creo que ahí no es tanto si es de cristal o no, pero las vivencias de cada uno forman la empatía de ellos y va a juzgarte a partir de ahí. Y yo creo que le llaman también generación de cristal a nuestra generación porque han tenido la facilidad de tener redes sociales y criticar. Y quejarse, ¿me entiendes? Le llaman cristal a quejarse, por ejemplo. Sí. En mi generación hay muchos que se quejan ya de cosas sin sentido, diría yo, ya de que no, así, ¿Cómo le harías? brother, se merecen, no, mentira. Pero se empiezan a quejar ya por cosas que no tienen sentido. Desde, ¿me entendés? Marketing, que, ay, no, es que esta marca está usando un estilo, una tipografía o algo que no está dañando. Y esa tipografía me ofende, cámbienla. Exacto, entonces ya nos estamos quejando por tantas cosas que esa queja hace que obviamente nos llamen cristales, Sí. pues, porque nuestra preocupación ya no está siendo en todo caso, Objetiva. digamos, lo que es sobrevivir, pues. Ya parece más capricho. Justamente siendo un capricho, porque yo he visto gente quejándose, De cosas sin sentido. nada que ver, de un meme, por ejemplo, pues, ¿me sí. entiendes? O sea, yo ya he visto gente realmente, por eso le dicen lloro o estar llorando, porque realmente no tiene sentido. No leo pues. lloros. No leo lloros, exacto. Entonces, ¿ustedes qué causa o qué han visto en redes sociales que les ha causado eso? Que dicen, de verdad no lo entiendo porque se quejan, o que a ustedes les parece absurdo por lo que se quejen, o no sé si han visto a alguno o algo. Las películas. En las sobre todo películas, cuando sí. hacen tipos de inclusiones que quizás no les parezcan a ellos, ¿verdad? Sí, Ok, es cierto. Inclusión forzada. Ajá, Sí. inclusión Ajá, forzada. Es cierto, las películas tienden a funar a todo hoy en día. Sí, es Pero cierto. es que, o sea, hay, Tienes hay razón. cosas en donde está Ponen bien, un negrito y está no, bien correcto. integrado, ponele. Pero ponele, hay cosas que se salen totalmente de lo que originalmente Sí. era. Como vaya, un ejemplo muy Blancanieves. claro es la sirenita. O la ¿sí? sirenita, sí. La sirenita que en el live action que hicieron, pues era una persona Bueno. Afrodescendiente. Ajá, tez De oscura. una tez diferente a la original. Ajá, por entonces decirlo de manera. creo que ese es el hecho de que todos crecimos con una imagen de una sirenita que era pues Ariel. blanca, pelirroja, Claro. pero o sea, haber crecido con eso Claro. y de la nada ver que la personaje Cambia todo. principal Sí. es literalmente lo opuesto a lo que uno creció viendo. Es por eso que mucha Pero gente ahí se pasan dos queja y cosas todo porque- eso. Pero hasta qué Pasa- punto ofenderse, diría yo. O sea, Más que eso, te has fijado que si lo cambian, la gente se ofenden. Y si no cambian para dar lugar a que haya alguien para el cambio, Se también se ofenden. ofenden también. entonces estamos hablando hasta qué punto este tipo de cambios me afecta. Porque yo he visto a gente realmente estar peleando en redes sea que, sociales ajá, de- encendidísimos ahí. De afectarnos, creo que Exacto. a ninguno nos afecta en lo absoluto, pues, pero, o sea, nosotros, bueno, mucha gente es la que decide meterse en A los, quejarse. en los deschongues en los que en realidad no No le no le debería de importar, Es que, ajá, no pero, tiene- o sea, como la opinión es pública y como Sí. tienen internet y tienen TikTok para poder comentar y lo hacen, pues, entonces es como Ahí es mucha donde gente sale se el queja. mejor argumento, buscarse un problema real. Y Todos somos cristalitos hasta Todos cierto somos- punto. sí, ¿Qué es peor? ¿Una persona que se ofende por absolutamente todo o una persona que no se Contestemos ofende nosotros. absolutamente por nada? Yo siento que la persona que se ofende por todo. uy, Porque ok. hay que hablarle, súper delicado, porque si no, si le digo, hola, tonto, o algo, ¿verdad? O no sé, es por molestar. Ah, hola, qué fuerte, Lucy. Ya Hola, se tonto. ofendió. Sí, yo creo que es más normal decir que una persona que se ofende por todo, Sí. pues, porque es Sí. literal venir y decir, hey, te trajiste otra vez la misma camisa, y literal se lo toma como, Joder, es la del trabajo. me estás diciendo que no tengo ropa, me estás diciendo que Yo sí soy conocí un a pobre. alguien, sí. Y o sea, literalmente sacan las conclusiones Sí. por una mini Sí, sí, sí. frasecita. Y yo creo que esas personas que se ofenden por todos también andan buscando, siento yo, como que ofenderse por algo. Sí. Yo, o sea, yo ya lo he Sí. notado de que, pues, digamos como que ellos están tristes
y vos ves a la que dice, ay, qué día está nublado, ay, sí, reíte de que estoy triste. Y vos, Ajá, o piensan de que, no sé, personas que están alrededor suyo se están riendo Sí. y automáticamente piensan que se están riendo de uno, ¿sabes? Entonces sí es bien complicado, sí. complicado y pues bien feo estar Sí, viviendo así todo no. el tiempo, ¿sabes? Pero igual no sé hasta qué cierto punto sea tan bueno no ofenderse por nada, ¿sabes? Uy, Tipo, sí, que te valga. ajá, que literal Sí, te que- valga todo, o sea, porque hay muchas cosas que no se prestan a que te valga, ¿sabes? Porque Sí. es como, digamos, en tu trabajo, Sí. ponele, te dicen de que te corrigen sobre algo que estás haciendo mal quizás Me vale. y literalmente actúas como despreocupado, Sí, como sí, sí. como que no te importa y casualmente la persona que te lo dice es alguien que se ofende por todo, Sí. es como hay un choque ahí de que entonces te vale, entonces no te importa tu trabajo, va, ¿sabes qué? Fírmame aquí tu renuncia y Es andate. cierto. Entonces no sé hasta qué cierto punto también es andar de Hakuna Matata todo el tiempo, ¿sabes? Sí. Sí. O sea, todo tiene su pro y su contra, pues el exceso siempre va a ser lo malo. Aquí sí hubo gente que se fue más por un lado, que un 83% de personas creen que es peor una persona que se ofende por todo, claramente. Sí. Y Y las ese- personas que se ofenden por todo votaron contrario. Y ese 17% que votaron lo demás, no sé Sí. cómo andan Es por ahí, dudoso. ¿va? ¿Todo bien en casa? Un caso hipotético. Tenemos una mala racha. Muy En mala donde, racha. en donde muy seguidamente las cosas nos han estado saliendo casualmente muy mal. O no han estado sucediendo como nosotros queremos que sucedan. El famoso llueve sobre mojado sería. Es una frase muy boomer, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de pensamiento tiene la persona cuando está presente en esa Ustedes, situación? ¿Va? puede ser en este caso. ¿Qué tipo de pensamiento tienen? Bueno, lo pusimos con una frase de lo que no te mata te hace más fuerte, tipo de los errores que pasan o las Ahí a cosas seguir. malas, las Ajá. cosas malas que nos suceden, podemos sacar un aprendizaje de Ajá. eso, o tenemos un corazoncito de pollo y pensamos como negativamente de Sí. brother, todo me está saliendo mal, nada me sale bien, como que vivimos constantemente pensando lo peor de nosotros, pues que tal vez, no sé, nosotros somos el problema. Sí, sí. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento podrían llegar a Yo creo tener? que primeramente de problemas a problemas, ¿verdad? Sí, Mucho, sí. pero en cuestiones generales, por lo menos yo, voy a opinar yo, soy más de que lo que pasa o lo que sucede, tomarlo a bien y darle este punto de vista de que, bueno, pues ya sucedió, no puedo hacer nada, pues sigamos, ¿verdad? Sí. Yo soy un poco así. ¿Ustedes qué tal? Yo creo que soy una mezcla de las dos. Sí, Ok. sí. Yo tengo un corazón de pollo, la verdad. Ok. Pero después de analizar, ¿verdad? Y darme cuenta que probablemente el problema que estoy viviendo en ese momento sí tiene solución, pues intento salir adelante porque de alguna manera voy a salir. Una lloradita y para adelante Exacto, sería. así sería. Ajá. Sí, creo eso igual, de que dependiendo del problema, claro, te va a afectar negativamente y vas a decir, ni modo, la regué en esto. Pero, ¿qué más te vas a quedar? No te puedes quedar lamentando de eso todo el tiempo. Tenés que aprender de ello. pero hay ¿cómo- gente que lo hace. Ajá, pero Ah. vos como, digamos, tenés un problema, Carlos. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Que A te ver, da igual o primero lo interiorizás, lo sufrís y después seguís? Porque obviamente estamos hablando que tarde o temprano vas a seguir, pero ¿cómo es tu primera Depende impresión del al problema? Porque si es un El problema básico de... basiquito, tranquilón, pues nada, Normal. digo, ni modo, le regué y sigo. Pero si es un problema más grave, ya te lamentas y dices, ni modo. Pero, o sea, sigues, siempre te tienes que seguir, porque no puedes quedarte con ello, tienes que aprender de ello para no volver a cometerlo. Mikey. O que no Sí, pase yo hay igual. algo que tengo que soy muy autoexigente con cosas Uy. mías, ¿sabes? Entonces, Te castiga. hay veces que ese perfeccionismo me, Ujú. me impide empatizar conmigo mismo cuando algo me sale mal, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es como, llego a tener ese síndrome de impostor, ¿sabes? Sí. De que, puya, me salió mal, quizás no soy para esto, ¿sabes? Doble castigo o hay todavía. veces que literalmente tengo el ego súper subido y digo, brother, ahorita lo vuelvo a hacer y me sale bien, o sea. Entonces sí, es cierto que creo que la mayoría tenemos como esa mezcla de Dualidad. hay cosas que literal están fuera de nuestro control, o sea, que el hecho de que salga bien o mal no depende de nosotros. Entonces, en ese sentido es como creo que, ok, salió mal, pero no fue por mí, pues. Ujú. Y ya cuando es por mí, normalmente yo sí llego a tener un episodio como De crisis. de frustración o de decir, Sí. puya, no sé, que estoy haciendo mal o quizás no soy suficiente, pero después es como, sigo pues porque Claro. o sea, no hay de otra, pues hay que seguir. Y en esta pregunta hubo una opinión dividida, pero no tan dividida como la anterior, obviamente. Ok.
y de que hubo un 56% de gente que tiene corazoncito de pollo. Ok, estamos hablando que muchas personas primero interiorizan el dolor, pues lo sufren, lo cual no está mal. De hecho, yo creo que hay muchos problemas que los tenemos que sufrir porque tenemos que aprender de eso, pues, o sea, no solo podemos decir... Que al final aprendes más equivocándote que haciendo las cosas. Y muchos, como te digo, los tenés que sufrir, pues, o sea, ver las consecuencias, pues estar triste por lo que no aceptó, por lo que no pasó, para después afrontar la vida o seguir la vida de una diferente manera, ¿verdad? Igual un 44%. 44 está muy pareja. Sí, de gente muy pareja. Que le hace ex. Sí. Wow. Le hace exitos. Ey, bien a toda esa gente que seguimos adelante. Yo creo que el salvadoreño es un poco así también, de sobreponerse. Es muy, en específico, el salvadoreño es muy de sobreponerse, a pesar de, como decía Lucy, una lloradita y pues y pa'lante. A seguir chambeando, pues. Ha sido un tema bastante interesante. Hemos hablado un poco de todo, ¿verdad? Hemos surfeado toda la ola de la generación de cristal y por lo menos ustedes la agarraron contra nosotros. De eso se trata. Y yo solo tengo que decirles que para mí la generación de cristal, pues, en mi conclusión, no es nadie, somos todos. No, yo creo que es más una manera de ser no se enfrasca en una generación como tal, sino a cómo la gente lidia con cosas frustraciones. Con frustraciones o con cosas que no están dentro de sus ideales. Al final hay gente que se puede ofender por todo y puede tener 60 años, ponerle. Entonces, y por eso no se enfrasca en una generación de 1900 no sé qué a 2000 no sé qué, sino de la mentalidad que pueda tener la gente. No es una generación, es un movimiento. La verdad es que todas las generaciones tienen cosas buenas y también tienen cosas malas, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas buenas que ha traído estas nuevas generaciones es que ahora se le da más importancia también a las cosas como la salud mental. Sí. Que antes, como decíamos, ¿verdad? En el podcast, era como dejado a un lado, ¿verdad? Ahora incluso existen... No era visto como un problema real. Exacto. Ahora existen profesionales que se encargan de la salud mental. Entonces creo que también cada generación trae sus cosas buenas, como la generación de nosotros, ¿verdad? Que le dio el auge al internet y a las cosas tecnológicas. Creo que esa generación llamada de cristal, que es la generación Z, ha traído también cosas buenas. Igual, muy probablemente nosotros siendo adultos critiquemos, lleguemos a ver como insignificantes los problemas de las generaciones nuevas. Entonces es un ciclo que muy probablemente nunca se va a terminar y lo único que queda es como comprender que la realidad de la siguiente generación. La realidad va cambiando, la gente va evolucionando y pues los problemas van cambiando, pues entonces nos toca aceptar y adaptarnos al final. Pero lo que nunca va a cambiar es donde puedas comprar tu computadora. Eso sí, papá, ahí te la dejamos. Cristal, brother, eso sí va a tener, porque va a tener un lado de vidrio templado para que veas tus componentes. Eso sí es de cristal, no como la generación. Charlie, tu conclusión ahí. Antes me acabo de acordar rápido con lo que dijiste de un pequeño tren, no sé si lo viste. ¿De qué? De que están trabajando y dice cuando trabajas alguien de la generación Z y está poniendo está como corrigiendo. Ajá, y lo está corrigiendo y luego lo tira y se va a hacer otra. Pero en general sí, tienen razón. Creo que depende mucho de la mentalidad de las personas, cómo fueron criados. Y a partir de ahí ya van a ser más cristalitos, por decirlo de una manera. Porque hay gente que no le gusta el término. Claro. Y también son cristalitos por eso. Pero sí puede haber gente. Puede haber un viejón que se ofenda por todo. Sí. O un morrillo que no se ofenda por nada. Claro. Entonces creo que ya depende mucho de cada persona. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Al final cada quien siempre va a tener sus puntos de vista sobre muchas cosas. Y al final pues toca pues seguirnos adaptando, seguir manteniendo nuestros ideales y seguir aceptando de que siempre va a haber gente que se va a ofender por todo y por nada también. Claro. Y que va a existir pues y al final nos toca como saber cómo lidiar con ese tipo de personas. Claro, y al final el único cristal verdadero que deben tener las personas es el vidrio de su case. Exacto, y de su PC. el vidrio templado que pueden... Pues no, templado no. ¿Vidrio templado? Sí, vidrio templado. Sí, vidrio templado. Y si te gusta andar criticando en las redes ahí, andar peleando, brother. Necesitas una computadora. Necesitas una herramienta para andar peleando, brother. Necesitas aquí un buen teclado para escribir rápido, para escribir ahí tus ofensas o lo que quieras poner. Tu pelea de estar viendo ahí lo que te está poniendo en una pelea por turnos en los comentarios. Necesitas un monitor para poder ver bien lo que estás escribiendo. Ese es el lugar ideal para que agarres tu compu con un verdadero cristal. Y si no, así como le hacían a Yeshua. Brother. Si te vas a otro lado. Te cae, brother.
Espero lo disfruten. Nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales. Ahí siempre les preguntamos del próximo tema. Espero que les gusten. Aquí en los comentarios pueden escribir también sugerencias. Sí, Yo voy a... pueden poner sus comentarios, pueden ponerse a pelear si quieren. Sí, ahí en los comentarios. sí. Hacer Yo voy- su pelea por turno. Yo la voy a volver a ver y voy a comentar de donde lo estoy viendo. Así que todos pueden dejar su comentario, ¿verdad? Así que ha sido un gusto. Muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos en un próximo episodio de Cambio de Guión. Nos vemos. No se ofendan, Cristalito. Alú.